más allá de la mitad de temporada. Estoy muy contenta, pero sobre todo estoy muy agradecida por cada una de las personas que han seguido cada uno de los episodios, que nos han dado todos sus feedbacks y que están ahí apoyándonos continuamente. De verdad, muchas gracias, me emociona mucho la gente que nos ha acompañado hasta ahora y la que yo sé que se unirá más adelante. Hoy vamos a hablar de un clásico de la literatura inglesa, pero un clásico de esos bellos, bonitos. Hoy vamos a hablar de Persuasión. No sé si alguno de ustedes de pronto habrá escuchado de este libro, quizás no, pero quizás de fijo si han escuchado acerca de esa autora. Persuasión fue publicado póstumamente en 1818 y fue escrito nada más y nada menos que por Jane Austen. Así que como es usual, les voy a dar un pequeño recorrido por la historia acerca de esta autora. Jane Austen nació el 16 de diciembre de 1775 en Reino Unido y murió en julio de 1817. Su familia pertenecía a la nobleza rural británica, que esto era como una clase media alta con educación y algo de prestigio, pero no con riquezas desmedidas. Vivió en el campo, lugar del cual no salió. Esto lo podemos observar en diferentes, novelas que ella ha escrito, ya que siempre como que la vida gira en torno a ese espacio físico que es el campo. Hay un dato curioso familiar y es que dos de sus hermanos entraron a la marina y esta es la razón por la cual en sus obras se ve como un amplio conocimiento referente a este oficio y cómo la conecta en sus libros como Persuasión, que es el que vamos a hablar, y también hay algo de eso en Orgullo y Prejuicio. Hoy en día Jane Austen es una de las autoras más leídas y adaptadas del mundo. Para poder hablarles un poco más acerca de la autora, hice mi investigación y escuché un podcast acerca de ella que se llama Curioseamos. Es muy bueno, es muy bueno de verdad. Da mucho contexto histórico de diferentes cosas. El caso es que aquí se menciona que en tiempos de Jane Austen la sociedad estaba organizada como una escalera muy rígida donde el lugar y el valor de la persona estaba determinado por tres cosas sencillas y en este mismo orden: la familia, el dinero y el género. Entonces, por ejemplo, si nacías hombre y rico, pues tenías prácticamente el camino hecho. Pero si nacías mujer y pobre, pues ahí la cosa se dificultaba un poco más y esto se ve más marcado en Orgullo y Prejuicio, pero más adelante hablaremos de este libro. Eh, Vamos a empezar a hablar de persuasión y a medida que entremos en materia, pues vamos a seguir arrojando como ciertos datos históricos de la época que tienen que ver con el libro, pues que dan como un buen panorama de lo que se está escribiendo. Entonces vamos a empezar sin más preámbulo. La protagonista de este libro es Anne Elliot. Anne es la hija del medio de Sir Walter Elliot. Ella tiene dos hermanas, una mayor llamada Elizabeth y una menor llamada Mary. Su madre murió y ella siempre ha vivido con su padre y su hermana mayor, pues porque su hermana menor ya se casó y ya hizo una vida. Pero nunca ha sido querida, pues sí, ni tenida en buena estima por parte de ellos dos. De hecho, el ego de ellos es muchísimo más grande que cualquier cosa y les impide pensar en algo más allá de ellos mismos. Anne siempre ha tenido buena relación con la mejor amiga de su madre, que a la vez es su madrina, y esta es Lady Russell. Y se ha visto bastante influenciada por ella, quien se toma muy en serio su papel de ser protectora de Anne en la ausencia de su mamá. Anne es una joven de aproximadamente unos 27 años que no se ha casado, pero que en algún momento estuvo muy cerca de hacerlo. Me impresiona bastante cómo este texto tan viejo puede ser tan atemporal. Yo creo que la autora jamás imaginó eso. Todos dicen que las penas del corazón son las más difíciles y sin embargo yo creo que hay tusas que duelen un poquito más, como por ejemplo la tusa del amor que no se dio, la ilusión de que uno tenía de llevar una relación con una persona y a la final quedó en nada. De eso exactamente es este libro y el caso específico de Anne Elliot. Persuasión narra la historia de la joven Anne y el amor de su vida, Frederick Wentworth. Se enamoraron cuando Anne tenía más o menos como 19 años, que es una edad perfecta para casarse según la época. Se amaban profundamente, pero para su desgracia, en ese momento de vida Frederick no era nadie a los ojos de la sociedad. Sir Walter Elliot, en su vanidad, obviamente, no iba a dejar que su hija se casara con un don nadie.
Y Lady Russell, buscando la estabilidad de su hija, digo, pues, o sea, de su hijada, la persuade para que ésta deje a Frederick. Un contexto importante acá es que era muy importante para las mujeres de esa época casarse jóvenes. Una persona que a la edad de Anne no se hubiera casado, pues ya difícilmente podría conseguir algo. Y nuevamente lo pueden ver en Orgullo y Prejuicio, pero eso será más adelante. Am, Era, pues, como decía, difícil que ya se casara y ya pasaba era a ser como una carga para su familia. Sin mencionar que por más dinero que tuviesen sus padres, si estos solamente habían engendrado hijas mujeres, ellas no tenían derecho a recibir ninguno de estos bienes. Estos debían pasar a ser propiedad como del pariente hombre más cercano. Por eso, para Lady Russell era tan importante ubicar a Anne en un buen matrimonio. Para esa época había un principio inglés del derecho llamado coverture que establecía que cuando la mujer se casaba quedaba legalmente cubierta por su marido. Pero literalmente, o sea, era porque se convertían en una sola persona, aunque esta persona estaba totalmente representada solamente por el hombre. Las mujeres no podían tener nada a su nombre, ni ejercer autoridad sobre ninguno de los bienes, ni absolutamente nada, y ya habíamos hablado de esto en una habitación propia más o menos. Yo no me he leído todos los libros de Jane Austen, pero creo que básicamente la mayoría de sus libros giran en torno como a esa idea, a la estabilidad que representaba el matrimonio para las mujeres. Sin embargo, el personaje de Anne Elliot es diferente, aunque ella se lamenta profundamente pues haber dejado el gran amor de su vida, no vive preocupada por tener casi 30 años y no tener un hogar. Pero bueno, ese fue como el contexto histórico. Volviendo al libro, han pasado aproximadamente 8 años desde que Anne y Frederick se dejaron y ella no volvió a encontrarse con él nunca más. Él ahora es un oficial de la Marina, bastante reconocido y además ha amansado una muy buena fortuna. Por circunstancias de la vida, Al y su familia deben dejar la casa donde viven para alquilarla. Las circunstancias es que su papá es un derrochador que no aprendió a ahorrar ni administrar bien su dinero, entonces ahora tiene unas deudas gigantes, está casi que en bancarrota y debe mudarse a una casa mucho más modesta y alquilar en donde vivían antes, pues para poder como solventar lo que debe. Entonces ellos dejan la casa donde viven, alquilan otra y las personas que llegan a vivir a la casa donde vivían inicialmente son la hermana y el cuñado de nada más y nada menos que Frederick Wentworth. Por lo cual, pues es inevitable que Anne y Frederick se vuelvan a encontrar. Después de un tiempo, se vuelven a ver por primera vez y es evidente que Anne no ha superado este suceso, pero a sus ojos, lo que ella puede percibir de su eterno amor es que Frederick es como si ya hubiera hecho borrón y cuenta nueva. De hecho, entre todos los personajes que menciona el libro, hay una temporada que pasan con unos parientes de Anne y está el fuerte rumor de que Frederick le va a proponer matrimonio a una de sus cuñadas, pero, alto ahí, no todo es desgracia en la vida de Anne. Contra todo pronóstico, a pesar de su edad, eh, Anne empieza como a ser cortejada o logra capturar la mirada de otro pretendiente. Y es nada más y nada menos que su primo, el señor Elliot, quien aparece de repente y tras escuchar rumores de que probablemente el padre de Anne, Sir Walter Elliot, pueda volver a casarse y quizás en esta nueva unión engendre un hijo varón, al cual puede ceder sus bienes. O sea, él solamente va a cuidar su propiedad. Este sujeto aparece cortejando a Anne y le propone matrimonio. Al menos, o sea, algo que yo le abono a este punto del libro y de la historia es que al menos le da la opción de elegir. Lady Russell, ilusionada con que Anne se convierta en la próxima Lady Elliot como su mamá, intenta nuevamente persuadirla. Yo creo que a este punto ya pueden entender por qué el libro se llama así. Para que ella acepte esta propuesta. Sin embargo, gracias a una vieja amiga de Anne, se conocen las verdaderas intenciones que tiene su primo, el señor Elliot, y efectivamente pueden ver que este solamente vino a echar el ojo a sus bienes, a no perderlos de vista, y no hay ningún interés sincero y genuino, pero a la par, es que esta parte, o sea, como que esta parte pasa muy rápido, pero de verdad es como, a la par, Anne recibe la propuesta de matrimonio
de Frederick Wentworth. O sea, es que de verdad es como, eso ya pasa como a lo último del libro. Obviamente han pasado muchas otras cosas. Finalmente Frederick no se casa con la cuñada de Anne. Porque esas nunca fueron sus intenciones, o sea, él simplemente estaba siendo naturalmente caballeroso. Pero la cuñada de Ana había como malinterpretado las cositas y entonces ella se sentía como comprometido, pero afortunadamente conocen a otro amigo de Frederick y pues ese amigo se termina enamorando de la cuñada de Anne y pues Frederick dice, aquí es mi oportunidad, ya que me libré de esta chica, puedo continuar con el amor de mi vida. Así que Frederick le propone matrimonio y esta vez ya no hay nada en su contra. Ahora él ya puede encontrar una Anne mucho más madura, que no se deja persuadir por otros, sino que mantiene firmes sus convicciones y deseos. Ese es el libro. Fue lindo, fue bastante bonito, romántico. Hace rato no me leía un libro así romántico. No puedo decir que sea uno de mis favoritos porque, pues por ejemplo, yo no me he leído todas las obras de Jane Austen, pero entre Orgullo y Prejuicio y Persuasión, que son los que yo me he leído, pues yo me quedo con Orgullo y Prejuicio. Eh, Personalmente creo que la mitad del libro es mucho rodeo. Como Anne se va de la casa, se va donde su hermana Mary, vuelve, está una temporada. En esa temporada es donde pasan las cosas con las cuñadas de ella. O sea, creo que es mucho contexto que no digo que sea innecesario, porque la verdad es que es muy necesario para entender como todo el libro, pero no tanto para mi gusto. La historia es buena y la autora no deja de ser buena. Además que me gustó porque muestra lo sensible y persuadible que puede ser una mujer en su juventud, pero como a medida que va creciendo, sí o sí debe madurar y aferrarse a sus creencias para garantizar su felicidad. Además, es un clásico romántico y eso no deja de hacerlo muy bello y dramático. Hay dos adaptaciones cinematográficas de este libro. Una salió en 2007 y yo diría que es bastante fiel al libro. O sea, como que tú la ves y tú sientes que realmente transmite lo que el libro quiere transmitir, lo que la autora transmite. La calidad no es la mejor, porque la verdad es que yo la vi para poder hacer mi tarea. Yo la vi y, ay no, eso marea mucho, la cámara se mueve demasiado, era como si no tuvieran un estabilizador, no sé, pero es muy, muy fiel al libro. Eh, y más adelante, en el 2022, un poquito más reciente, Netflix hizo una adaptación con Dakota Johnson que en lo personal, y de verdad muy en lo personal, es patética. O sea, es lo más lejano de un libro que yo he podido ver y yo sé que es imposible poder plasmar como todo un libro muy fiel hacia una película porque pues son demasiados sucesos, es hora y media, o sea, como resumir tanto contexto y tanta historia en hora y media, pero es que la verdad es que esta película que hizo Netflix parece es como una sátira, o sea, es una película romántica más de la industria. No, no, o sea, en mi opinión, si ustedes lo han visto, a mí sí me gustaría que me dijeran, ¿ustedes qué opinan? Porque en mi opinión no refleja para nada el libro. Creo que este libro es una buena recomendación si alguien apenas está empezando a cogerle el gusto a la lectura. Y una vez más, si yo fuera docente, yo pondría a mis estudiantes a leer este libro. Eh, porque, porque, pues, o sea, es clásico. Pero yo sí creo también que es muy importante poder tener como un contexto histórico detrás. Entonces, digamos esto de lo importante que era para las mujeres de la época casarse, la estabilidad que eso representaba, cómo era la sociedad en esa época, por ejemplo, eh, que Jane Austen vivía en la época de la regencia, cosas así. Me parece que es importante tener como ese background para poder entenderlo mejor. Las posturas, los sentimientos, los diálogos, bueno. ¿Lo recomiendo? Sí, sí lo recomiendo. Es fácil de leer, es lindo. Tal vez no diría que es encantador, pero pues sí, lindo. Ahora, como es usual, voy a leer un pequeño fragmento del libro, específicamente ya finalizando el libro cuando Frederick se da cuenta que es un hombre libre para casarse con Anne, pero antes de casarse, o sea, antes de hacerle la propuesta, él le escribe una carta donde le confiesa como que sus sentimientos no han cambiado, que ella es la mujer con la que él quiere pasar el resto de su vida, y se la deja ahí como escondidita. Entonces voy a leer estas palabras. Me es imposible seguir escuchando en silencio y para dirigirme a usted empleo el único medio de que dispongo,
Se me parte el alma y vacilo entre la desolación y la esperanza. No me diga por Dios que ya es tarde y que esos bellísimos sentimientos no anidan ya en su pecho. Nuevamente me ofrezco a usted y mi corazón es aún más suyo ahora que cuando me lo destrozó hace 8 años. No diga que el hombre olvida más pronto que la mujer, ni que el amor en él tiene vida más corta. A nadie he amado más que a usted. Podré haber sido injusto, he sido débil, y lo reconozco, pero inconstante jamás. Solo por usted he venido a Bath. Solo en usted pienso y en usted solo inspiro mis ilusiones y proyectos. ¿No lo ha adivinado usted? ¿Es posible que no haya adivinado mis afanes? Créame firmemente que no hubiera esperado estos días si hubiera podido leer sus pensamientos como usted sin duda ha penetrado los míos. Apenas acierto a escribir, a cada instante llegan a mis oídos palabras que me anonadan. Usted apaga su voz cuando puede, pero yo percibo claramente esos acentos aunque se pierdan para los demás. Dulce y admirable mujer, nos hace usted justicia al reconocer que también cabe en el hombre la afección sincera y persistente. Crea en la ferviente e invariable de Frederick Wentworth. Tengo que marcharme en plena incertidumbre acerca de mi suerte futura, pero no he de tardar en volver o en buscarla donde se halle. Una palabra, una mirada, bastarán para decidir si he de ir a casa de su padre esta tarde o nunca. Hermoso. Luego, pues obviamente ella no puede resistirse ante conocer que el amor de su vida todavía sigue enamorado de ella y finalmente se casa. Esta parte no la muestran en las películas, pero pues es el destino que tienen. Este fue el libro que leímos el día de hoy. Más adelante hablaremos de Orgullo y Prejuicio y tengo otro libro de Jane Austen para leerme. Y de hecho también hay unas memorias que quiero leerme de ella, pero pues más adelante podremos hablar de todos esos. Muchas gracias por acompañarme en este episodio de La Hora del Libro. Nos vemos en el próximo libro.